Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Guía sobre las principales obligaciones patronales al momento de contratar personal. Esto a cargo el día de hoy de Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton, y Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nos pueden seguir en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y pueden encontrar información de este y todos los espacios que realizamos semana a semana. También los cursos que estamos impartiendo, tanto de desarrollo profesional, de especialista en impuestos, ahí pueden encontrar la información si quieren más detalle. Obviamente ahí está el correo al que pueden escribir para inscribirse en nuestros cursos de desarrollo profesional y obviamente enfocado en especialistas en impuestos, y también tenemos abierta la matrícula para el curso de mercadotecnia. En nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí lo pueden encontrar y suscribirse al canal. Ahí están todas las grabaciones que realizamos semana a semana de nuestros diferentes espacios. Y nuestro podcast Café Grant Thornton, ahí pueden encontrarlo en Spotify. Café Grant Thornton, para todas las personas que quieran escucharlo. Son espacios de alrededor de 10-15 minutos sobre diversos temas que le pueden servir a todos ustedes, y ahí también pueden seguirnos para tener el detalle de la información. Vamos a empezar con el saludo de las expositoras, iniciando con Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, deseando pues aprovechar cada minuto de este espacio, ¿verdad? Para brindarles información que estamos seguros les va a servir, ¿verdad? Tanto si ya tienen una compañía, pero más que todo cuando estamos iniciando, ¿verdad? Un negocio, un proyecto. Entonces, pues nada, esperar, aprovechar este espacio y brindarles todos los conocimientos que podamos con todo gusto. Regresamos con Steve. Gracias, Jocelyn. Ahora le damos la palabra a Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton, quien también va a iniciar con la presentación. Buenos días, Natalia. Buenos días, gracias Steven y gracias a todos por acompañarnos en este espacio hablando sobre las principales obligaciones patronales al momento de contratar personal. Este es un tema bastante relevante, principalmente, como indicaba yo, para las empresas que vienen empezando actividad o para las pequeñas empresas que ya se han planteado la necesidad de contratar personal porque han llegado a un punto de crecimiento que los lleva a tomar esta decisión. Justamente la idea del webinar de hoy es presentarles una guía que les va a permitir conocer cómo formalizar esas nuevas contrataciones y también cuáles son las obligaciones básicas que tienen que cumplir. ¿Y qué les va a permitir eso? Bueno, empezar las contrataciones con el pie derecho, por decirlo de alguna manera, porque desde el inicio, al estar al día con la normativa vigente, pues me voy a evitar futuras contingencias. Voy a evitar que en el futuro tenga que enfrentar, por ejemplo, algún tipo de conflicto laboral. Sí, es importante realizar la aclaración de que en el webinar de hoy no vamos a hablar sobre aspectos de reclutamiento propiamente dichos, porque pues esto nos puede dar para otro webinar, sino que más bien nos vamos a enfocar en esa etapa en la que yo ya más bien pasé por el proceso de reclutamiento, ya seleccioné al candidato y bueno, ahora sí tengo que seguir un procedimiento específico para formalizar esa contratación, tengo que seguir el trámite de inscripción ante la caja, tengo que verificar qué seguros tengo que contratar, qué temas de salud ocupacional tengo que cumplir y demás. Entonces, realmente esperamos que este espacio sea de gran provecho y utilidad para todos los que nos acompañan el día de hoy. Para desarrollar este tema, vamos a hablar acerca de la relación contractual. Después vamos a comentar un poco acerca del contrato de trabajo, de temas relacionados con inscripción patronal, de temas de riesgos de trabajo, de salud ocupacional y finalmente de deberes generales que deberían cumplir todos los patronos en el centro de trabajo. Entonces, antes de empezar,
y tal vez incluso antes de la etapa de reclutamiento, el primer paso es definir si la contratación que yo voy a realizar es realmente una contratación de índole laboral o si más bien por la naturaleza de la contratación y por las necesidades que yo tengo en ese momento, probablemente puede ser una contratación por servicios profesionales. Entonces, ¿cómo defino esto? ¿Cómo defino si estoy frente a una relación laboral? Bueno, el Código de Trabajo y también vía jurisprudencial se ha desarrollado que tienen que estar presentes al menos 3 de estos elementos, o necesariamente estos 3 elementos, que son prestación personal del servicio, remuneración, subordinación y jurisprudencialmente recientemente se ha incluido un cuarto elemento que es el tema de la ajenidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como un tipo de checklist. Si está la prestación personal del servicio, si está la remuneración, si está la subordinación, entonces yo ya voy a poder afirmar con certeza que sí estoy frente a una relación laboral. ¿En qué consiste cada uno de estos elementos? Bueno, con respecto a la prestación personal del servicio, en primer lugar, esto implica que yo no puedo contratar a una persona jurídica como trabajador, siempre voy a tener que contratar a una persona física. En segundo lugar, esto me dice que la persona que yo estoy contratando es la única que me puede prestar el servicio para el que lo contraté. Este trabajador no me puede decir, ay, no, estoy enfermo, entonces no me voy a presentar y voy a enviar a un sustituto. O, ay, no, tengo otro compromiso. Entonces, justamente yo subcontraté a otra persona para que vaya a prestarle usted el servicio. No es posible porque es una relación de trabajo. Y aparte, yo contraté a este trabajador en específico porque yo revisé cuáles son sus atestados académicos, revisé cuál es su experiencia, revisé o me llamaron la atención algunas cualidades que tenía este trabajador en específico. Entonces yo como patrono necesariamente voy a exigir que sea esta persona en particular quien me preste el servicio. El segundo elemento es la remuneración, que básicamente contra la prestación del servicio del trabajador, yo como patrono le tengo que garantizar una remuneración que a nivel laboral denominamos salario. Esa remuneración puede ser en efectivo, en dinero, o también puede ser en especie. No puede ser 100% en especie, siempre tengo que garantizar una proporción en efectivo. Y cuando hablamos de remuneración en especie, hacemos referencia a temas de, por ejemplo, que le doy vestimenta, le doy alimentación, le puedo dar vivienda, le puedo dar, por ejemplo, el uso de un vehículo. Es importante tomar en consideración con respecto a la remuneración que todo patrono tiene que garantizar un salario mínimo. Más adelante vamos a hablar también un poquito acerca de esta obligación de respetar los mínimos de ley con respecto al salario, y también es importante tomar en cuenta que forman parte del salario, por ejemplo, también los bonos, aunque tal vez nada más se lo reconozca en un mes, no se lo reconozco todos los meses, siempre y cuando este bono esté asociado, relacionado con la actividad laboral, con los servicios que me presta el trabajador, también temas de comisiones, no sé, reconocimientos por utilidades de la compañía y demás, todo esto tiene carácter salarial, carácter de remuneración, y se tiene que pagar de manera periódica. Después tenemos el tercer elemento, que este es el elemento que se ha conocido como el elemento estrella, que es la subordinación. ¿Qué quiere decir la subordinación? Bueno, que el trabajador siempre va a estar sujeto a las órdenes del patrono. El patrono va a tener facultades de fiscalización sobre el trabajo del colaborador, le va a poder decir cómo tiene que realizar su trabajo, le va a poder decir qué procedimientos tiene que seguir, puede establecer una jornada, un horario de trabajo específico, le puede ordenar, por ejemplo, que tiene que utilizar un uniforme, le da correo institucional, le dice cómo comportarse en el centro de trabajo. Aparte también tiene que ver con el tema de el poder disciplinario del patrono. Si el trabajador comete alguna falta, el patrono, en virtud de esta subordinación, de esta característica de subordinación, va a poder sancionar al trabajador, ya sea con una llamada de atención verbal, una amonestación escrita, una suspensión, o bueno, incluso el despido, que esto ya haría que se termine la relación laboral. Y finalmente tenemos el cuarto elemento que ha venido a ser desarrollado vía jurisprudencial, que es la ajenidad. Entonces, tenemos que la ajenidad implica que hay ajenidad en los medios de producción, es decir, los medios de producción siempre van a pertenecer al patrono, el trabajador no tiene que aportar estos medios para poder realizar su trabajo. Y también tiene que ver con la ajenidad en los frutos. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa este año tuvo ganancias, esto no va a implicar que, por ejemplo, yo le tenga que aumentar el salario al trabajador. El trabajador va a mantener su mismo salario siempre y quien va a disfrutar de esas ganancias va a ser el patrón, el dueño de la compañía.
Y también tiene que ver con la ajenidad en las pérdidas. Si por el contrario la compañía tiene pérdidas, entonces quien va a asumir estas pérdidas va a ser el patrono. Por estas pérdidas yo no le puedo disminuir el salario al trabajador. Es importante tomar en consideración que debido a todos los avances tecnológicos, en los últimos años han surgido muchísimas formas nuevas de trabajo que hacen que estas características de la relación laboral se vean un poco modificadas o flexibilizadas, por decirlo de esta manera, e incluso que a veces no sea tan claro que todos los elementos están presentes. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Bueno, en países como España, por ejemplo, ya se ha dicho que existe una relación laboral entre los repartidores, los mensajeros, que brindan sus servicios a través de una plataforma digital. Entonces, en estos casos es donde más se logra visualizar este tema de flexibilidad. ¿Por qué? Porque el trabajador que utiliza la plataforma digital para prestar sus servicios, pues precisamente él comienza a prestar sus servicios o se conecta en el horario que él quiere, no está sujeto a ninguna jornada de trabajo, no tiene que reportarse todos los días, puede ser que un día trabaje, puede ser que otro día no trabaje, él acepta los clientes que desea, etcétera. Entonces no es tan claro este tema de subordinación, pareciera que brinda sus servicios más bien de forma independiente. Pero, ¿qué análisis se ha hecho en países como en España, por ejemplo? Que realmente estos trabajadores sí están sujetos a un tema de evaluación, porque a través de las plataformas digitales, pues los consumidores pueden evaluar su servicio, les dan una calificación, incluso pueden hacer comentarios con respecto a cómo desempeñó su trabajo este colaborador en específico. En cuanto a tarifas, por ejemplo, el colaborador no puede establecer por sí solo las tarifas que va a cobrar por cada servicio que preste, sino que es la plataforma que le dice, bueno, usted va a poder cobrar X porcentaje en específico. Aparte, si el colaborador comete una falta muy grave, pues la plataforma puede deshabilitarle el acceso. Entonces, esto en España se ha entendido como un despido. Otro tema, otro análisis que han realizado a nivel de estas nuevas formas de trabajo es que si bien no es tan claro la relación laboral porque todos estos elementos se han flexibilizado, ciertamente el trabajador, el colaborador en este caso, no tiene total independencia como sucede en las relaciones de servicios profesionales. Entonces, pues esto es bastante particular porque a veces nos parece muy fácil decir, no, sí, es evidente que estoy frente a una relación laboral y no una relación de servicios profesionales, pero realmente no. Hay casos bastante complicados, entonces sí se tiene que hacer un análisis específico. Ok, teniendo claro que estoy frente a una, o cuáles son los elementos de una relación laboral, ahora es importante también hablar de el tema de servicios profesionales. ¿Cómo distingo que estoy frente a una relación de servicios profesionales? Bueno, cuando hablamos de servicios profesionales, hacemos referencia a una relación contractual por medio de la que un profesional y una persona acuerdan los términos bajo los que el primero le va a prestar sus servicios al segundo con total independencia. El profesional tiene que contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar el servicio contratado, así como asumir los riesgos de su actividad. Entonces, tal vez a manera de comparativo, a diferencia de la relación laboral, en servicios profesionales yo sí puedo contratar a una persona jurídica, por ejemplo, para que me preste los servicios, o bien si contrato a una persona física, no necesariamente esta persona física es la que me va a prestar sus servicios, sino que a su vez la persona física puede subcontratar a otros para que sean ellos quienes me presten el servicio. Cuando yo contrato a un profesional, yo ya asumo que él tiene todos los conocimientos necesarios para prestarme el servicio. Yo no lo tengo que instruir, no le tengo que decir cómo cumplir con su trabajo, porque incluso a veces la misma persona que lo contrata pues no tiene mayor conocimiento acerca de la disciplina del profesional, nada más le describe el producto que quiere recibir y listo. También en temas de servicios profesionales, el profesional es quien tiene que aportar las herramientas para realizar el trabajo. Quien lo contrata no tiene la obligación de proporcionarle ninguna herramienta. No lo debería hacer, de hecho, justamente para que no exista una confusión entre servicios profesionales y relación laboral. El profesional no forma parte de la estructura de la empresa de quien lo contrata, a diferencia del trabajador, que sí forma parte de la estructura de la empresa, y por eso es que el profesional nunca se debería identificar con un correo institucional, nunca debería utilizar los logos o el uniforme de la compañía.
Otro tema también importante es que normalmente el profesional va a prestar servicios subsidiarios que no se relacionan con el principal giro del negocio de la empresa. Por ejemplo, una empresa que brinda servicios de asesoría y contrata por servicios profesionales a una persona para que realice una remodelación. No tiene nada que ver con el giro comercial de la empresa realmente. Entonces es bastante claro que se trata de servicios profesionales. En algunas ocasiones se intenta ocultar la relación laboral y se hacen contrataciones por servicios profesionales, por ejemplo, de gerentes. Esto no es correcto porque debido a la naturaleza de las funciones del gerente es evidente que forma parte de la estructura de la compañía y que es un trabajador. Ahora bien, esto me lleva a hablar acerca del principio de primacidad de la realidad que rige en materia laboral. ¿Y por qué voy a comentar acerca de este principio? Porque muchas veces para evadir responsabilidades laborales, entonces lo que se hace es pactar con el trabajador que, bueno, no lo voy a contratar como un trabajador, sino que vamos a suscribir un contrato de servicios profesionales. Sí es importante tener la claridad y recomendamos tener la claridad de que independientemente del contrato que yo suscribí con este colaborador, si están presentes los elementos de la relación de trabajo, por más contrato que exista, surge una contingencia porque siempre se va a reconocer que esa relación es laboral y por consiguiente en cualquier momento esta persona que se contrató bajo la modalidad de servicios profesionales puede reclamarle a la empresa, al patrono, que le reconozca de manera retroactiva todos los derechos laborales que no le ha reconocido durante el transcurso entre la contratación y el momento en el que plantea el reclamo, por ejemplo. También se asumen contingencias a nivel de la caja porque el trabajador entonces le puede reclamar que lo incluya en la planilla de la caja y en ese caso el patrono debería de pagar de forma retroactiva todo lo que dejó de pagar durante los años anteriores. Entonces justamente por eso es importante tener claridad de si estoy contratando a un trabajador o más bien si estoy contratando a un profesional a través de la modalidad de servicios profesionales. Teniendo claro que sí, lo que voy a contratar es a un trabajador, pues entonces ya aquí sé que tengo que seguir todas las obligaciones que me indica el Código de Trabajo y demás leyes relacionadas. ¿Cuál es el primer paso una vez que seleccione al trabajador? Bueno, suscribir un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, en términos generales, tiene que ser escrito, pero existen algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? En el sector agrícola, por ejemplo, ganadero, se admite que sea un contrato de trabajo verbal. Con trabajadores accidentales o temporales, cuando la contratación es inferior a 90 días, también se admite que el contrato de trabajo sea verbal. Y en trabajos por obra determinada, cuando su valor no exceda de los 250.000 colones, independientemente de que la contratación sea mayor a 90 días. En esos casos sí se puede suscribir un contrato de trabajo verbal, pero realmente la recomendación es que siempre se suscriba un contrato de trabajo escrito porque voy a poder tener claridad de los términos y condiciones que van a regir la relación de trabajo entre las partes. Ahora bien, el contrato de trabajo siempre recomendamos que sea lo más completo posible y que se adecue a la naturaleza del giro comercial de la empresa, del patrono. Pero el Código de Trabajo nos indica que hay un mínimo que tiene que cumplir, un mínimo de contenido que tiene que cumplir o reunir todo contrato de trabajo. ¿Cuál es este contenido mínimo? Bueno, temas generales de las calidades de las partes, nombre, apellido, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de los contratantes, su número de cédula de identidad, la duración del contrato, expresión de si es por tiempo indefinido, por hora determinada o a precio alzado, el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse este trabajo, el sueldo, por ejemplo, también se tiene que indicar claramente si le voy a pagar salario en especie y cuando indico que sí le voy a pagar salario en especie, tengo que indicar qué porcentaje del salario representa este salario en especie, porque también pues el salario en especie se tiene que reportar ante la caja. Si yo no indico cuál porcentaje representa este salario en especie, entonces automáticamente se va a considerar o se va a interpretar que representa el 50% del salario. Entonces, justamente por eso es que sea definido por las partes de previo. En el contrato tengo que indicar el lugar o el lugar es donde se va a prestar el servicio, el lugar, la fecha de celebración del contrato y pues las firmas de los contratantes. Ahora bien, en cuanto a las modalidades de contratación, existen dos grandes modalidades. Está la modalidad por tiempo indefinido y está la modalidad por tiempo definido, que en la modalidad por tiempo definido no puede realizarse una contratación por más de un año, excepto para trabajos que sí requieren una preparación técnica particular y pueden ser contratos de hasta por 5 años.
Con respecto a los contratos por tiempo definido, es importante tener en consideración que no se admiten en todos los casos. Se admiten únicamente en puestos en donde el patrón no va a poder demostrar que una vez que finaliza esa contratación por tiempo definido, el puesto va a desaparecer. Es una práctica común que en algunas compañías se realicen contrataciones por tiempo definido para probar al trabajador, pero una vez terminada esa contratación, realmente el puesto no desaparece. El patrón no va a contratar a otra persona que tal vez consideró que tenía o que tenía mayor experiencia, que podía realizar el trabajo de una mejor manera. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el trabajador por tiempo que se contrató en primera instancia por tiempo definido puede reclamar que realmente se está ocultando una relación por tiempo indefinido y puede exigir que pues, la terminación de la relación contractual sea con responsabilidad patronal. Entonces también hay que ser cuidadosos en este sentido. Una vez que ya suscribí el contrato con el trabajador, el siguiente paso es proceder con la inscripción patronal ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces esta es otra obligación sumamente importante. El proceso de inscripción ante la Caja puede ser realizada por un patrono persona física o un patrono persona jurídica. La Caja nos dice que este proceso de inscripción se tiene que realizar en los 8 días hábiles posteriores al inicio de actividades, pero realmente no es posteriores al inicio de actividades en estricto sentido, sino más bien en los 8 días hábiles posteriores a la contratación del trabajador. Para solicitar la inscripción patronal por primera vez, el patrono tiene que aportar el nombre del negocio y la actividad que realiza. Tiene que aportar la dirección y el número de teléfono, datos adicionales como apartado, correo electrónico, la cédula del patrono en caso de que el patrón no sea persona física o la cédula del representante legal en caso de que sea persona jurídica, copia de la personería en caso de ser persona jurídica. Tiene que completar un formulario que se encuentra en el sitio web de la caja, y tiene que aportar información para calcular las cuotas obrero-patronales, que son el nombre del trabajador, cédula, puesto, salario, modalidad de pago, tiempos de descanso, jornada laboral, etc. Un aspecto bastante particular es que en caso de que el patrono sea persona jurídica y el representante legal de esa persona jurídica a su vez sea representante legal de otras personas jurídicas, yo me tengo que asegurar que esas otras personas jurídicas estén al día con sus obligaciones ante la Caja, independientemente de que no se relacionen en nada con mi empresa. ¿Por qué? Porque la Caja hace la revisión de si esas otras personas jurídicas están al día y si no están al día no proceden con la inscripción patronal. El trámite puede ser realizado de forma presencial o virtual, de forma presencial en las oficinas de la Caja y de forma virtual en la oficina virtual de la Caja. Una vez que se aportan todos los requisitos y en el caso del trámite virtual, una vez que se llenan todas las casillas, automáticamente la persona física o jurídica queda inscrita como patrono. Una vez que quede inscrita como patrono o días después, la Caja lo que hace es un tipo de inspección para verificar que la información que se presentó, que la información que se aportó es verídica. Si la información que se aportó no es verídica, entonces la Caja lo que va a hacer es volverse al momento en el que inscribió a la persona física o jurídica como patrono y cancelar esa inscripción. Actualmente hay muchas empresas que la mayoría de sus empleados teletrabajan, entonces puede ser que las oficinas estén vacías, entonces esto es algo que se le señala a la Caja y en estos casos la Caja lo que suele hacer es una inspección a través de vía telefónica. Hay algunas consideraciones que también es importante que conozcan y es que, bueno, en primer lugar, la Caja considera que los representantes legales y socios de las compañías no son trabajadores. Entonces, esto implica que si yo voy a hacer la inscripción patronal y al único trabajador que voy a inscribir en planilla es un representante legal, entonces la Caja me va a rechazar esto. Es bastante cuestionable porque un representante legal sí puede ser un trabajador porque pueden estar presentes los elementos de la relación de trabajo. Por ejemplo, en aquellos casos en donde la persona jurídica contrata a un gerente, lo nombra como representante legal, pero realmente el gerente no es socio de la compañía, no tiene ninguna relación, sino que los socios simplemente acordaron esa contratación por temas administrativos. Entonces, justamente está el tema de subordinación, está el tema de remuneración, está el tema de prestación personal del servicio y está el tema de ajenidad. Por más que yo le explique esto a la Caja todavía no ha cambiado de criterio, entonces es algo que tengo que tener en cuenta. En las siguientes inclusiones en planilla de trabajadores, normalmente se incluyan a los representantes legales y no ha habido ningún problema, como que es algo que la Caja no detecta o no presta mayor atención, pero en términos generales la Caja no considera que esto sea correcto.
Otro tema importante es que si yo quiero inscribir a mi empresa como pyme para disfrutar de los beneficios que me da también con respecto a la caja, la inscripción como pyme la debería de hacer de manera previa para que en el momento en el que hago la inscripción patronal yo pueda seleccionar la casilla de que la empresa es una pyme y entonces pueda empezar a disfrutar de los beneficios. Y con respecto al cálculo de las cuotas, la caja utiliza una base mínima contributiva y esta base mínima contributiva es reducida para trabajadoras domésticas o trabajadores con múltiples patronos, por ejemplo, trabajadores que tienen jornada parcial. Más adelante o en una filmina siguiente voy a hablar sobre este tema de la base mínima contributiva. Otra información importante es que una vez inscrito como patrono tengo que cumplir con la presentación de la planilla. La planilla se presenta los 26 de cada mes y hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. El patrono tiene que reportar en la planilla mensual todos los pagos que realice con carácter salarial, incluyendo el salario en especie en el porcentaje que se le asignó. Y también tengo que incluir, por ejemplo, si le pago algún bono que estuvo sujeto a rendimiento, temas de comisiones y todo lo que se considere salarial. Si no se presenta la planilla en tiempo, entonces se va a aplicar un recargo del 2% que se calcula sobre el monto total de las cuotas del seguro de enfermedad y maternidad y otro 2% sobre el monto total de las cuotas de invalidez, vejez y muerte. Y bueno, en ese cuadrito les dejamos como los porcentajes de todo lo que el patrono tiene que pagar por concepto de cuotas de seguridad social y lo que el trabajador debería pagar. Volviendo al tema de la base mínima contributiva, ¿en qué consiste esa base mínima contributiva? Bueno, la caja mantiene bases mínimas contributivas diferenciadas para el cálculo de las cuotas obreros patronales con respecto al seguro de enfermedad y maternidad, que en este caso es 341.227 colones, y para el cálculo de las cuotas de invalidez, vejez y muerte, que en este caso es 319.384 colones. Esto implica que todo salario inferior a esos montos, entonces van a ser ajustados a la base mínima contributiva. Si el salario es superior, pues se calcula sobre el salario superior. La única excepción a esto son los regímenes especiales que mantiene la caja, como por ejemplo temas de empleadas domésticas y también lo que les mencionaba de trabajadores que tienen múltiples patronos. Ahora sí, le doy la palabra a Jos. Un segundo nada más. Sí se cambió, listo. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de riesgos de trabajo, ¿verdad? La mayoría pues, de los que hemos sido empleados sabemos que tenemos un seguro contra, o más bien que nos protege, ¿verdad? De estos riesgos. Y para los que no, pues ya vamos a ver de qué se trata. Resulta que el artículo 193 del Código de Trabajo establece la obligación, ¿verdad? De que todo patrono tenga que tener o asegurar a sus empleados contra los riesgos de trabajo, y esto se hace por medio del Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Conocido o abreviado INSS, según los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo, que es como la referencia que existe. Esta responsabilidad, ¿verdad? Subsiste aún y cuando el trabajador está bajo la dirección de intermediarios, entonces como que no se limita, ¿verdad? O por ejemplo, a que no está trabajando acá en las oficinas, sino que tal vez le envió a hacer un trabajo en algún cliente y demás, no es como que se termina, ¿verdad? Para ello es importante que tengamos, me dicen que no se escucha, los demás sí me escuchan. Sí se escucha, perfecto, qué extraño. Ok, entonces les decía que no se limita la responsabilidad de asegurar a los trabajadores, ¿verdad? Cuando incluso se están realizando labores fuera del centro de trabajo, pero para ello la póliza pues tiene que ser bien específica, ¿verdad? Y detallada en cuanto a ese sentido para evitar posibles confusiones o que el seguro tal vez en el futuro, ¿verdad? Nos vaya a decir, no, en este caso no aplica. Existen algunas excepciones, ¿verdad? Como tal, a la obligación. Vamos a ver, están las actividades laborales familiares, ¿verdad? Es un grupito de personas, de familia, que se une, tiene un emprendimiento, pero realmente no perciben un salario como tal, sino que lo que reciben son las ganancias de ese negocio, ¿verdad? Se reparten las ganancias, lo vendido, lo que se hace entre ellos y listo, no hay como una relación laboral propiamente. Entonces en esas actividades laborales familiares lo que nos dicen es, no están obligadas a suscribir esta póliza, pero si quieren lo pueden hacer. O sea, es una excepción a la obligación, pero no es una limitación a que lo puedan obtener o
o no. Entonces tenemos a estas personas, ¿verdad? Que pueden ser los cónyuges y sus ascendientes, sus descendientes, siempre que sean familiares y demás. Y la otra excepción es cuando los trabajadores realizan trabajos por cuenta propia, ¿verdad? Entonces lo hacen solos, de forma asociada, también puede ser, o en forma independiente, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? No perciben lo que sería un salario, sino que tienen sus ingresos de forma directa, y recalco, es una excepción a la obligación. Si quieren lo pueden hacer, si quieren no lo pueden hacer, y pues no van a tener problemas, digamos, de que están ante un incumplimiento o algo por el estilo. Después, en cuanto al trámite, el trámite realmente es sencillo, ¿verdad? No tiene mayor complejidad. Tiene que presentarse el documento de identidad del suscriptor, perdón, que en caso de personas físicas, pues va a ser su cédula de identidad. En caso de personas jurídicas, va a ser la respectiva certificación literal, ¿verdad? Y el documento que pruebe su existencia y demás. Se debe completar un formulario que se llama así, formulario o solicitud de validación del artículo 194 del Código de Trabajo. El artículo 194 lo que existe realmente son las excepciones que les comentaba anteriormente, pero el formulario se llama así, ¿verdad? Tiene que completarse pues todos los campos que nos exigen. Siempre va a haber un asesor, ¿verdad? Que nos va a guiar en el trámite de obtención de la póliza, y se va a tener que aportar pues la información adicional que solicite este asesor, ¿verdad? Independientemente, o más bien dependiendo del giro de negocio de la compañía, del tipo de sociedad, en fin, ¿verdad? Entonces puede ser que los requisitos varíen de uno a otro. Lo que sí vamos a tener que presentar es la planilla mensual, ¿verdad? Que no es la planilla de la caja que anteriormente les explicaba Natalia, sino que es la planilla, el listado de empleados, ¿verdad? Que mantengan planilla en ese momento, que van a ser los empleados a los que va a cubrir la póliza. Ahora sí, ¿qué es un riesgo de trabajo, verdad? Para entender un poquitito más, para los que no tienen tal vez conocimiento, nunca han tenido un acercamiento con el término o el concepto, básicamente son los accidentes, enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión de qué? Del trabajo, ¿verdad? A consecuencia del trabajo, que se desempeñan de forma subordinada y remunerada. Aquí dejamos de fuera lo de los servicios profesionales, ¿verdad? Que también vimos anteriormente, así como la agravación o reagravación, perdón, que resulte como consecuencia directa, inmediata, indudable de esos accidentes o enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que me pase a mí en el trabajo va a ser cubierto por esta póliza, ¿verdad? Tengo una póliza que me protege, que me cubre para yo poder, pues, recuperarme, mejorar y demás. Pero también hay varios criterios, y han habido resoluciones y demás, de que no solo que yo me encuentre físicamente acá, digamos, acá está Grant Thornton, tenemos esta oficina, no solo que yo esté acá me va a cubrir la póliza. ¿Por qué? Porque se supone que si yo salí de mi trabajo, ¿verdad? El trayecto que yo realizo del trabajo a mi casa también está cubierto por esta póliza, porque pues yo necesito, ¿verdad? Trasladarme de un lugar a otro para poder asistir al trabajo y pues regresarme a mi casa también. Solo que tenemos que tener en cuenta que esta cobertura, por decirlo de alguna manera, se interrumpe o se termina en el momento en que yo voy para mi casa, pero me desvío. Me desvío porque tenía una cita con algunos compañeros, algo personal. Me desvío porque tenía una actividad familiar, me desvío porque tenía que hacer unas compras, tenía que pagar la luz, en fin, no sé. Lo que sea que usted realice fuera de la ruta normal hacia su hogar, ¿verdad? O hacia la oficina, entonces nos va como a terminar, nos va a hacer que nos salgamos de esa póliza, por decirlo de alguna manera. Y muchas personas han interpretado esto como, ok, iba en mi trayecto normal, en determinado punto me desvié, 3, 4, 5 horas después volví a retomar el camino, entonces vuelvo a estar cubierto. No, o sea, ya me desvié, ya se acabó, ya no estoy cubierta por la póliza, aunque retome el camino, ¿verdad? De regreso. El asunto es, solamente me cubre el trayecto de ida y de regreso. Eso sería básicamente porque, por ejemplo, el caso más común que se suele poner de ejemplo es que yo estoy trabajando, ¿verdad? Y resulta que por alguna razón me tocó salir tarde. Salí bastante tarde, 10, 11 de la noche, ¿verdad? Por alguna razón extraordinaria, una emergencia y demás. Y pues voy de regreso a mi casa, y resulta que en el trayecto tuve un accidente, en el trayecto fui asaltada, en el trayecto tuve alguna lesión, algún tema, ¿verdad? Tal vez
por la hora como tal, ¿verdad? Un accidente puede pasar en cualquier momento, pero pensemos más en un robo, ¿verdad? Que tal vez es más propenso que ocurra cuando ya son altas horas de la noche, nos encontramos solos en la carretera, en el transcurso y demás. Entonces, pues realmente si yo no hubiera tenido que trabajar y precisamente si no me hubiera tenido que quedar tan tarde, tal vez no hubiera ocurrido, ¿verdad? Es un tema de probabilidad, pero lo bueno es que la póliza sí nos cubriría en ese sentido, siempre y cuando tengamos en cuenta que no debemos desviarnos del camino. Por desviarnos ya no estaríamos cubiertos. Ahora, ¿qué no constituye un riesgo del trabajo, verdad? Van a haber dos supuestos que engloban situaciones, ¿verdad? Primero que nada, los provocados intencionalmente como consecuencia de un hecho doloso del trabajador. ¿Qué es el dolo? El dolo es algo que yo quiero hacer, algo que yo deseo hacer, ¿verdad? Entonces, todo aquello, accidente, enfermedad, lo que sea que ocurre, porque yo, digamos, me lo provoqué, me lo causé, entonces eso no va a ser un riesgo de trabajo, ni tampoco los que se ocasionen, ¿verdad? Que tal vez voy con el carro de la empresa, resulta que estaba en estado de embriaguez y debido a ese estado de embriaguez o que estaba utilizando narcóticos, drogas y demás, tuve un accidente, ¿verdad? Eso tampoco va a ser un riesgo del trabajo porque hay una situación de que yo me puse en riesgo, yo fui la que me puse en riesgo, no fue algo originado del trabajo como tal, entonces esas circunstancias pues no estarían dentro de este concepto y mucho menos, ¿verdad?, le va a cubrir la póliza como tal. El otro tema que les iba a comentar es respecto a salud ocupacional. Salud ocupacional, creo que es un término que últimamente, ¿verdad?, escuchamos bastante, debería de haber sido desde antes, pero creo que ahora con todo el tema de el teletrabajo, las tecnologías y demás, entonces ha tomado mayor fuerza por las afecciones que ha ocasionado el no tener o no contar con información, no saber, ¿verdad?, cómo puedo protegerme para evitar ciertas lesiones o daños que ocurren por una mala práctica, una mala posición, en fin. Entonces, básicamente, cada centro de trabajo, estas palabritas son importantes porque muchas personas creen que si yo soy una compañía que está ubicada en San José y tengo otras sucursales, ¿verdad?, en Heredia, en Alajuela y demás, con tener lo que ya les voy a comentar en la empresa principal, digamos, que está ubicada en San José, ya yo cubrí con el requisito y no. Esto quiere decir que si yo tengo 10 empresas ubicadas en 10 localidades diferentes, en cada una de ellas yo tengo que revisar la cantidad de empleados que hay, ¿verdad? Y ver en cuál supuesto encajo para cumplir con la obligación como tal. Entonces, en cada centro de trabajo que hayan 10 o más trabajadores, se tienen que establecer las comisiones de salud. ¿Qué son las comisiones de salud? Pues un grupo de trabajadores, ¿verdad? Que, bueno, grupo de trabajadores, no solo trabajadores, porque también van representantes de la compañía como tal, pero se forma un grupo, una comisión que está encargada y tiene diversas funciones, ¿verdad? Como brindar información, tratar de corregir prácticas que se estén realizando de forma incorrecta y demás. Entonces, esas comisiones tienen que estar integradas con un número igual de representantes del patrono y de los trabajadores que tengan como esa finalidad, ¿verdad? Lo que les decía, investigar qué es lo que está causando todos estos riesgos de trabajo y justamente es para prevenirlos, ¿verdad? Y si se está haciendo algo de forma incorrecta, pues tratar de corregirlo, brindar información, lograr o más bien asegurarse de que se cumplan todas las obligaciones que están contenidas en en esta normativa, ¿verdad? Entonces, eso por una parte, entonces ahí estamos hablando de 10 empleados o más, ¿verdad? Eso es como el mínimo. Y por otra parte, toda empresa que ocupe permanentemente más de 50 trabajadores, aquí cambia un poquitito la obligación, digamos, y básicamente lo que dice es que tenemos que tener una oficina o un departamento de salud ocupacional como tal. Tenemos un reglamento de comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional donde pues se nos indican todos los requisitos, las funciones de esta comisión, entre las cuales tienen, por ejemplo, presentar un informe anual donde se presenta información variada, digamos, todas las actividades de la compañía, la actividad como tal, ¿verdad?, del giro del negocio y las actividades que realiza como tal también la oficina o el departamento y entre otras, ¿verdad?, obligaciones y pues todos los requisitos que se indican para poder constituirlas. Tenemos que ir al Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo para cómo activarlas. Ellos emiten de hecho unas constancias y demás
donde indican la oficina de salud ocupacional de determinada compañía se encuentra en estado de activa, ¿verdad? Y demás. Entonces, es importante que lo tengamos por ahí en cuenta, ¿verdad? Perdón. Ok, como deberes generales, les puedo comentar, ¿verdad? Varios, la persona empleadora, o sea, el patrono está obligada a implementar pues todas estas normativas y conjunto de acciones que garanticen la salud y la seguridad de los trabajadores. También se escucha, ¿verdad? En los pasillos, como dicen, bueno, están de teletrabajo mis trabajadores, entonces yo no tengo responsabilidad y eso pues no es cierto, ¿verdad? El patrono tiene que asegurarse que esta persona que está teletrabajando tenga las condiciones adecuadas en su lugar de trabajo, ¿verdad? Por lo general es la casa de habitación, pero puede ser que el empleador realice las funciones en otro lugar, pero independientemente de dónde esté, tienen que asegurarse, brindar información, estar dando seguimiento para que esta persona pues justamente no se vaya a ver afectada o enferma, ¿verdad? De algún tipo de lesión por una mala posición, porque no tiene tal vez un escritorio ergonómico, una silla con reposabrazos o demás requisitos que se necesitan para que la persona trabaje de forma cómoda. Si la persona trabajadora tiene que dormir en el lugar de trabajo, pues lo lógico también sería, ¿verdad? Que el patrono pues le brinde las condiciones para garantizar la seguridad e higiene. Si la persona trabajadora tiene que consumir alimentos, también, ¿verdad? Que exista un espacio que sea destinado a ello y que pues se encuentre en las mejores condiciones de limpieza y uso, ¿verdad? No tal vez pues que la empresa se encarga, qué sé yo, de ciertos desechos y que las personas tengan que comer junto a ellos o demás, ¿verdad? Lo más que se permite para lograr ese espacio adecuado, pues. Cuando ocurra un riesgo de trabajo, la persona empleadora está obligada a brindar los primeros auxilios, ¿verdad? Que amerite el asunto, para lo cual deberá instalar en el centro de trabajo, pues, el botiquín de emergencia, por ejemplo, que contenga como mínimo, ¿verdad? Artículos o medicamentos que disponga tanto la normativa y pues que puedan servir para atender una emergencia en ese momento, ¿verdad? Y pues ya después las acciones que ameriten llamar al centro médico, en fin. Permitir la revisión de las condiciones en su centro de trabajo y la colocación de textos legales, avisos y carteles, perdón, que informen sobre la salud ocupacional, lo que les he venido comentando, que es importante, ¿verdad? Que la empresa esté brindando información, sea por medio de boletines, correos, pizarras informativas, actividades que permitan saber que la empresa cuenta con una comisión o con una oficina de salud ocupacional y además que sepamos qué significa salud ocupacional, ¿verdad? ¿Qué significa, qué debo hacer, qué acciones puedo tomar para no tener una afectación, cumplir con la capacitación y adiestramiento de las personas trabajadoras en salud ocupacional, que viene relacionado a lo que hemos conversado, y proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Esto, el ejemplo más claro es, perdón, en los casos de construcciones, ¿verdad? Donde las personas tienen que tener su casco protector, zapatos especiales, determinada ropa, ¿verdad? Protección, incluso se ha hablado de protección solar cuando estamos en zonas playeras y otros aspectos más. Y por último, ya para ir concluyendo, tenemos unos deberes generales y recomendaciones que queríamos conversar con ustedes, compartirles más bien, para garantizar, ¿verdad? La intención de la charla era como ver qué hacer, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué medidas debo tomar? ¿Qué seguros debo adquirir cuando voy a tener personal? Entonces, parte de ese previo, ¿verdad? Y durante es que tenemos estos datos por acá. Entonces, lo primero, ¿verdad? Garantizar los derechos laborales que son de carácter irrenunciable. No hay forma de negociar estos derechos, ¿verdad? Y tienen que cumplirse si está establecido en la ley y debe hacerse pues de esa manera. Uno de ellos, que es el más importante, es el salario mínimo. El salario mínimo todos los años, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo emite lo que es un decreto de salarios mínimos, entonces, como quien dice, no hay quite, ¿verdad? Tenemos un documento ya oficial que nos dice
cuánto debe ganar una persona en determinado puesto y demás. Entonces, debemos no, asegurar más bien que se esté respetando ese salario mínimo, lo mismo con el aguinaldo, ¿verdad? Que muchas personas tienen o tienden más bien a llamarlo de forma errónea y le dicen un terciavo salario, ¿verdad? Como que es el salario número 13 que una persona va a percibir durante el año, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque el salario, perdón, el aguinaldo debe calcularse de acuerdo con el salario de los últimos 12 meses y hay situaciones, ¿verdad?, que pueden modificar ese salario. Entonces, no necesariamente va a ser un salario igual o vamos a ver, si yo gano 800.000 colones, yo no necesariamente voy a recibir 800.000 colones de aguinaldo, sino que pueden haber variaciones que me afecten ese resultado total o incluso que lo incrementen, ¿verdad? Pensemos en el caso que también mencionaba Natalia, de que recibamos algún bono o algún tema que tenga carácter salarial y que por ende va a aumentar ese cálculo porque, repito, se hace con el salario devengado durante los últimos 12 meses. La jornada mínima también es muy importante que lo respetemos, inclusive para lo que mencionaba Natalia al principio de la elaboración de los contratos, ¿verdad? Que solemos encontrarnos en el día a día contratos que indican jornada 55 horas, ¿verdad? Tal vez no lo dice expresamente, pero si calculamos o tomamos en cuenta el horario de trabajo, que es distinto, ¿verdad? El horario de trabajo es la distribución de horas en el día, ¿verdad? Que yo voy a laborar. Personas entran de 7 a 5, otras de 8 a 6, en fin. Entonces, esta jornada mínima tiene que respetarse. Tenemos que tener claridad que existen diversas jornadas. Tenemos una jornada diurna, una nocturna, tenemos jornadas acumulativas, ¿verdad? Que es cuando, y en pocas palabras, muy resumido, cuando no trabajamos el sábado, ¿verdad? Y distribuimos todas las horas del sábado de lunes a viernes. Entonces, por eso es que trabajamos más de las famosas 8 horas diarias cuando es diurna. Porque las distribuimos así. Tenemos jornadas especiales, tenemos el caso, por ejemplo, de personal de confianza, ¿verdad? Cuando estas personas son personas de confianza, que tienen ciertas características y demás, pero a veces se confunden estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, el personal de confianza, como es de confianza, entonces puede trabajar todo el día si él quiere y no. Existen topes, por ejemplo, incluso cuando se mezclan jornadas ordinarias con extraordinarias, lo más que se puede trabajar son 12 horas. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo 8 horas diarias, lo más que puedo hacer de horas extras, y hay ciertas consideraciones que tienen que tenerse en cuenta para poder definir de previo todo este asunto. Después está el pago de horas extras, que como les comentaba, ¿verdad? Hay un tope también en cuanto a cuántas horas puedo trabajar y también cuánto me deben pagar. Lo mismo el tiempo de descanso, ¿verdad? Tanto el tiempo de descanso para yo consumir mis alimentos como el tiempo de descanso que tenemos semanalmente, ¿verdad? Después de 6 días de trabajo, tenemos derecho a un día completo, 24 horas de descanso libre. Entonces, por ahí, bueno, la normativa lo que dice es después de una semana de trabajo o después de 6 días, porque volvemos a lo que les comentaba de la jornada acumulativa. En el caso nuestro, no trabajamos sábados, ¿verdad? Pero es como si lo trabajáramos, porque las horas están distribuidas de lunes a viernes. Entonces, el día de descanso es el domingo, ¿verdad? Después tenemos los feriados de ley también, que es importante que respeten el tema de los que son de pago obligatorio, ¿verdad? De disfrute obligatorio y de pago obligatorio. Entonces, tanto el pago como el disfrute. Salvo, y siempre van a haber excepciones, ¿verdad? De empresas que no pueden parar por el giro del negocio, por lo que producen y demás, pero son ciertas excepciones que se pueden, pues, llegar como a negociar. Incluso hay un oficio del Ministerio del año pasado, pues, del 2024, que indica como que se puede llegar a negociar un descanso acumulado, ¿verdad? Yo podría hacer un descanso acumulado por la naturaleza de esta empresa, ¿verdad? No es porque, ay, yo prefiero que trabajen continuamente, no, es porque de verdad hay una justificación válida y razonable del por qué yo no puedo cerrar la compañía una vez cada 6 días. El tema igualmente de licencias, incapacidades, ¿verdad? Todo lo que está estipulado por ley. Por ejemplo, ahora que está la nueva licencia de los padres, ¿verdad? Que les dan cierta cantidad de días pagados, entonces igual tiene que respetarse. Y el tema de la sala de lactancia también es una obligación que pocos conocen o aplican, ¿verdad? Pero todo centro de trabajo debería contar con
un espacio para que las madres trabajadoras puedan amamantar a sus hijos, ¿verdad? Extraerse también la leche y demás, porque recordemos que hay negociaciones, ¿verdad? Por lo general se negocia, ¿no? Entonces yo entro una hora más tarde, ¿no? Yo salgo una hora más tarde, pero realmente son unos descansos como pausados durante el día. Entonces, si la madre tiene la posibilidad de que le traigan a su hijo al centro de trabajo y poder amamantarlo, debería tener, ¿verdad?, un lugar adecuado, en óptimas condiciones para ello, o por lo contrario, si más bien se va a extraer leche, que también pues es un derecho de la madre, porque de no hacerlo, ella podría contraer lo que es una infección, ¿verdad?, que se conoce como mastitis, y pues sería culpa también del patrono. Hay casos de casos, ¿verdad? Hay personas que tienen como sobreproducción, en fin, aquí la idea es siempre pues pensar en el trabajador y brindarle pues las medidas para que éste no sufra ningún tipo de afección. Y con esto, perdón, me faltaba una, ¿cierto? Que íbamos a hablar sobre las políticas, nada más ya para cerrar, que las políticas y los reglamentos internos de trabajo tienen una gran importancia, muy pocas empresas las tienen, y si las tienen, algunas no están aprobadas por el Ministerio de Trabajo, que no siempre es necesario. Vamos a ver, tal vez me devuelvo un poquitito. La política de trabajo. ¿Qué es una política de trabajo? Es ese documento, digamos, donde vamos a tratar de regular diversas situaciones de la compañía. Entonces, el uso de, por ejemplo, de herramientas, temas como sancionatorios, en fin, llegadas tardías, por ejemplo, todo este tipo de situaciones que tal vez el código nos da como una idea, una línea de qué debemos hacer, pero tal vez no es tan específico, ¿verdad? Yo quiero hacer un documento como tipo manual que guíe a mis trabajadores y que entiendan y sepan cómo yo, patrono, voy a actuar ante una determinada situación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me apego estrictamente a lo que dice el Código de Trabajo, no hay necesidad de inscribirla ante el ministerio. Pero si, por ejemplo, yo quiero regular ciertas cosas, ¿verdad?, más delicadas, de una forma un poquitito diferente, o quiero, por ejemplo, establecer sanciones que no están contenidas en el Código de Trabajo, como por ejemplo la suspensión sin goce de salario, entonces tiene que estar aprobada por el Ministerio de Trabajo. No es una obligación, como dice acá en la FINMINA, nadie está obligado a tener una política, pueden apegarse estrictamente al código, pero siempre es una buena práctica, ¿verdad? Para, como quien dice, estamos todos claros. Y la que sí es obligatoria es contar con un reglamento para prevenir, sancionar y demás el acoso o el hostigamiento sexual, porque en la ley de acoso, la ley contra el acoso o hostigamiento sexual sí lo establece como una obligación del patrono. Toda entidad tiene que contar con una política, un reglamento en el que se regule el procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo voy a atender una denuncia? ¿Qué pasa? ¿Cuántos días tengo para responder? Testigos, pruebas, en fin. Todas las compañías tienen que contar con un reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo en el que se establezcan los parámetros en los que se van a resolver estos casos. Y bueno, con eso ya concluiríamos. Gracias, Jocelyn, por el detalle de la presentación. Ahora vamos a pasar al tema de las consultas. Tenemos varias consultas, entonces vamos a abarcarlas rápidamente. Dice, en la primera, ¿se debe realizar un contrato de trabajo a cada empleado contratado? Sí, correcto. Y de hecho, incluso relacionado con lo que yo decía, hay empleados, por ejemplo, que son empleados de confianza, el contrato debería incluir una cláusula que regule eso en específico, dependiendo de la naturaleza del puesto que va a ocupar el trabajo. Puede ser que la jornada sea rotativa, por ejemplo, o puede ser que no, que yo ya establecí la jornada de trabajo específica. El salario también va a ser diferente para no todos los trabajadores, puede ser que algunos coincidan, pero puede ser diferente para algunos trabajadores. Puede ser que debido a lo delicado del trabajo yo ocupo reforzar en un contrato la cláusula de confidencialidad, por ejemplo, en otro contrato pues la incluyo, pero tal vez no regulada de forma tan específica y demás, y por eso es que siempre se recomienda que los contratos de trabajo se suscriban de forma individual con cada trabajador. Existe lo que se denomina contratos de trabajo colectivos, pero eso se hace referencia más bien a temas como acuerdos sindicales, que el acuerdo sindical es un contrato de trabajo colectivo, pero pues ya tiene una naturaleza muy distinta. Gracias, Natalia, por la respuesta. Dice otra de las consultas, ¿se debe tener algún documento firmado por el trabajador donde se indique que se le pague cesantía cada año?
y siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del patrono. ¿Evitaría esto que sea un beneficio adquirido? Bueno, hay que tener cuidado con el tema de los pagos de cesantía anuales. Primero hay que como que tener en cuenta que cuando yo ya hago un primer pago de cesantía, eso se reconoce como un adelanto de cesantía. Y hablando en estricto sentido, independientemente de la forma en la que vaya a finalizar la relación laboral, al final, valga la redundancia, siempre le voy a tener que pagar la cesantía, porque al yo haberle hecho un pago adelantado, pues estoy reconociendo que en el futuro va a tener derecho a recibir la totalidad de la cesantía. Aún así, es una práctica bastante común. Y sí, lo que se recomienda justamente es que el trabajador firme algún documento en donde se deje constancia que recibió ese adelanto de cesantía en cada año. Igual, sí podría considerarse como un derecho adquirido, pero lo que se puede hacer el patrono es como contabilizar cuánto le ha pagado por concepto de adelanto de cesantía y establecer que de ese momento en adelante pues va a reconocerle el saldo restante de la cesantía hasta el momento en que finalice la relación de trabajo. Es un derecho que realmente no va a perder el trabajador porque se le va a reconocer al finalizar, entonces no habría mayor, digamos, problema con respecto al tema de derechos adquiridos. No sé si queda clara la respuesta. Gracias, Natalia. Otra de las consultas dice, hola, no sé si me podrían ayudar con la duda de cómo incluir en la Caja Costarricense del Seguro Social colaboradores extranjeros que aún no tienen permiso de trabajo. Sí, lo que pasa es que tienen que tener un estatus migratorio legal en el país y además, si vemos la consulta, nos están diciendo que quieren incluirlo en la caja sin tener el permiso, ¿verdad? Lo ideal es que, o lo ideal no, lo correcto es que la persona no puede empezar a trabajar sin el permiso. Entonces, hasta que obtenga el permiso, lo incluyo en la caja y pues ya voy a tener un documento para proceder con el registro. Gracias. Jocelyn dice otra de las consultas, ¿cómo funcionan las pólizas de riesgo al trabajador cuando tengo empleados que trabajan de manera presencial, otros con teletrabajo y otros híbridos presencial y teletrabajo? Sí, digamos eso, pues se habla con el asesor, ¿verdad? Que te está guiando para la obtención de la póliza, pero lo que sí hemos visto y que es muy común es que las pólizas indican que abarcan o que cubren todo el territorio nacional. Entonces, siempre y cuando usted esté en su casa, ¿verdad? Estemos claros de que usted está trabajando, que está prestando sus labores y demás, y pues ocurre el riesgo, pues la póliza debería cubrirle, pero por eso es importante la comunicación con este asesor de la póliza para que no quede pues nada por fuera. Sí, que va relacionado a la pregunta que hace Wendy Jiménez, que dice, las personas que hacen teletrabajo en el caso de un accidente dentro de la casa en horas laborales, ¿hasta dónde está cubierta la póliza? Siempre y cuando esté ligado con la actividad, digamos, con el trabajo del colaborador, ese accidente lo va a cubrir la póliza. Ahí sé que hay que hacer el análisis de si yo no hubiese estado prestando este servicio, hubiese ocurrido este accidente de trabajo, ¿sí o no? Si, por ejemplo, el accidente es porque, o la lesión, por ejemplo, la enfermedad es porque no tenía una silla adecuada y entonces eso me hizo que con el transcurso del tiempo yo si sufriera algún tipo de lesión o de enfermedad, ahí evidentemente sí va a estar cubierto. Si más bien el accidente yo lo sufrí en mi hora de descanso, en mi hora de almuerzo, porque yo estaba subiendo, bajando escaleras, probablemente en ese momento no, porque ahí ya no estaba bajo las órdenes del patrón, estaba en mi tiempo de descanso. Entonces, básicamente hay que hacer un análisis de cada situación, cómo ocurrió el accidente de trabajo y demás, pero independientemente de que estuviera en la casa o en la oficina, en términos generales, si estoy en horario laboral y si se relaciona con los servicios que estoy prestando, sí va a estar cubierto. Gracias, Natalia. Otra de las consultas dice, en cuanto a las vacaciones, ¿existe en la ley la posibilidad de pagarlas si tienen o no periodos de vacaciones acumulados? Sí está la posibilidad, pero es algo excepcional, no es algo que podamos hacer como una práctica. Existen algunos parámetros, no recuerdo ahorita exactamente, pero me parece que se puede pagar siempre y cuando no exceda como 3 periodos acumulados y como que ya es excepcional y no debe repetirse, ¿verdad? Ya podemos hacerlo de manera por esa ocasión, digamos, según estos parámetros, sí se puede hacer, pero recalco, no es una práctica recomendada, ¿verdad? Lo correcto es que los trabajadores pues disfruten sus vacaciones y si no lo llegan a hacer por algún tema extraordinario, pues conversar, ¿verdad? Y negociar de esta manera, siempre y cuando estemos dentro de los parámetros de la ley.
Ahí tal vez adicionar nada más que tengo que demostrar que se las pagué porque yo en ese momento no podía prescindir de ese colaborador. Si yo prescindía de ese colaborador, porque estaba en periodo de vacaciones, entonces me iba a afectar la marcha empresarial. Entonces en esos casos es más aceptable, digamos. Gracias a las dos por la respuesta. Otra de las consultas dice, si el servicio que brindamos es un catering service, ¿cuáles son mis obligaciones como patrono si contrato personal según los eventos? Si contrata personal según los eventos, habría que analizar cómo están realizando esas contrataciones, porque puede ser que no estén presentes los elementos de la relación laboral y más bien sea una relación de servicios profesionales. Si están presentes los elementos de la relación laboral, aunque sea en jornada parcial, por ejemplo, aunque sea nada más una vez a la semana, entonces igual siempre le tengo que reconocer los derechos laborales durante el tiempo en el que se mantenga vigente la relación, pero hay que analizarlo porque puede ser que no sea necesario garantizar ningún tema a nivel laboral, sino que más bien se pueda tratar como servicios profesionales. Gracias, Natalia. Dice otra de las consultas, ¿cómo puede hacer el patrono para que un trabajador contratado por tiempo definido no vaya al Ministerio de Trabajo diciendo que él fue contratado por tiempo indefinido? ¿Cuál sería su respaldo o cuál sería el proceso? Bueno, ahí más bien es un tema de que el patrono tiene que demostrar que si lo contrató por tiempo definido, el puesto ya tiene que haber desaparecido una vez que finalizó la relación laboral. Entonces ese va a ser todo el respaldo que yo voy a necesitar, demostrar que el puesto ya no era necesario y que ya no va a haber ninguna otra persona que va a ocupar el puesto que estaba ocupando ese trabajador en su momento. Si el puesto se mantiene vigente, pues el trabajador siempre va a poder acudir al Ministerio de Trabajo o ante los tribunales a entablar la queja respectiva. No hay como alguna forma de evitarlo. La forma o el respaldo del patrón es tener la prueba necesaria justamente para demostrar que era algo temporal. Otra de las consultas, ya para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, dice, buenos días, la política contra el hostigamiento sexual, además de ser obligatoria, debe estar aprobada por el Ministerio de Trabajo o se cumple solo con tenerla y circularla a lo interno. Debe estar aprobada por el Ministerio de Trabajo, así lo establece pues la ley contra el hostigamiento o el acoso sexual. Tiene que ser. Ok, ya con esto vamos finalizando nuestro espacio del día de hoy, agradeciéndole obviamente a Natalia y a Jocelyn por las preguntas de toda la gente que ha participado con la gran cantidad de consultas sobre este tema. Vamos a ir finalizando con un mensaje de cierre por parte de nuestras dos expositoras, empezando por Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Jocelyn. Muchas gracias, Steven. Bueno, aprovecho el espacio nada más para recordarles, ¿verdad?, la importancia de siempre, así sea una empresa pequeñita, ¿verdad?, que tal vez decimos, bueno, es que es algo pequeño, ¿por qué voy a incurrir en esto o en lo otro? Es necesario, es importante respetar todas las obligaciones que se encuentran contenidas, ¿verdad?, ya por ley, tanto en aras de evitar multas y sanciones, ¿verdad?, como en aras de proteger la integridad, la salud de todos los trabajadores, que eso a su vez, ¿verdad?, se va a ver reflejado en trabajadores tranquilos, contentos, descansados y productivos, ¿verdad?, que es lo que al final necesitamos. Gracias, Jocelyn. Ahora escuchamos las palabras de cierre de Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Gracias. Y igual me uno a lo indicado por Jocelyn y también reiterar la importancia de que desde el inicio de la relación laboral se cumplan con todas las obligaciones que establece el Código de Trabajo, todas las obligaciones relacionadas con seguridad social y demás leyes relacionadas justamente para que en el futuro yo no tenga que afrontar algún proceso, algún conflicto laboral. Y pues de esta forma entonces puedo garantizar un mejor ambiente laboral. También, pues, muchas de las consultas que nos realizaron fueron muy específicas. Sí, reiterar que ahorita dimos respuestas generales, pero en algunos casos es súper importante hacer un análisis específico de cada situación, para llegar a la mejor conclusión o a la mejor recomendación de acuerdo con la naturaleza de la compañía, de acuerdo con la naturaleza de las contrataciones y demás. Entonces, siempre instarlos como a estar informados y adoptar las medidas necesarias como para evitar justamente estas posibles contingencias. Gracias, Natalia, tanto a Natalia como a Jocelyn por el detalle de la exposición del día de hoy y todos los temas que nos han traído en esta guía sobre las principales obligaciones patronales al momento de contratar
personal. Recordarles nada más que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y tienen el detalle de nuestros webinars semana a semana. La próxima semana no vamos a tener, es feriado por el 1 de mayo, regresaremos el próximo 8 de mayo con un tema de auditoría que les vamos a anunciar en nuestras diferentes redes sociales, Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar y ahí tener el detalle de toda la información. Nuestro canal de YouTube, si no pudo observar todo el webinar, quiere ver algunos de los temas y repasar que hablaron Jocelyn y Natalia, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos puede seguir y ahí están todas las grabaciones de todos los webinars que realizamos semana a semana. Y Café Grant Thornton, nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify, 110 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos acá en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.